Bienvenidos amigos y amigas a su programa FEPADE Difunde TV, una coproducción de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual se transmite por plataforma electoral y por la página de la Fiscalía, www.fepade.gov.mx. El día de hoy tengo el honor de presentarles a licenciado Ramsés Ruiz y a Humberto Domínguez, los dos adscritos a la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, siendo directores generales adjuntos. Bienvenidos. Gracias. Estimado Ramsés, quisiera que nos contaras un poco del caso Chiapas. Tengo entendido que son 5 exconsejeros a los cuales le dictaron auto de formal prisión. Sí, Daniela, te comento. El día de ayer fuimos notificados de 4 autos de formal prisión, uno dictado en contra de la exconsejera presidenta y 3 exconsejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas por el delito de alteración al Registro Federal de Electores, contemplado en el artículo 13, fracción primera de la Ley General en materia de delitos electorales. Estas personas, junto con otros consejeros por los que también ya se ejerció acción penal, realizaron algunos movimientos que alteraron el Registro Federal de Electores y los listados nominales del Estado de Chiapas, justo para la elección de diputado migrante. Y digo, en este caso, son del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. ¿Cuáles fueron las conductas que presuntamente se transgredieron a la ley general, además de la alteración al registro? Ok, el asunto nace el 19 de julio de 2015, cuando 2 ciudadanas acuden a la casilla a emitir su voto por la fórmula de diputado migrante. En ese momento, cuando van a votar, les dicen que no aparecen en los listados nominales, se van, acuden ante el instituto y le preguntan por qué ocurrió esta situación, y les comentan que no aparecen en ese listado porque ellas fueron registradas para votar en la fórmula del listado de diputado migrante, pero para que ejercieran su voto desde el extranjero. En ese momento ellas acuden a la delegación de la PGR en el estado de Chiapas y formulan la denuncia. La FEPADE continúa con las investigaciones y detecta diversas irregularidades en los procedimientos que se llevaron a cabo para contratar a una empresa. Este procedimiento para votar desde el extranjero se utilizó una empresa en la cual los chiapanecos que se encontraban radicando en el extranjero mandaban un correo electrónico solicitando su inscripción a este listado nominal, se les regresaba una contraseña y el día de la elección o algunos días previos, podían realizar ellos su voto. Como los registraron en el listado de chiapanecos en el extranjero, ellos ya no pudieron votar, y lo que ocurrió fue que la FEPADE, a través de sus investigaciones, detectó que desde el mismo Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas se habían llevado a cabo aproximadamente 1,400 registros de personas que supuestamente se encontraban en el extranjero y que tenían que desde allá votar. Humberto, también se dictó un auto de formal prisión en el mismo estado de Chiapas contra una presidenta municipal. ¿Podrías contarnos un poco del caso La Loba? Sí, claro que sí, Daniela. Mira, este asunto surge de una investigación periodística de Denise Merker, en donde da a conocer una serie de hechos cometidos en Suchiate que tienen que ver con la expedición de credenciales de elector para ciudadanos guatemaltecos por parte de esta señora y otro grupo de personas que laboraban en el ayuntamiento y en la oficina del registro civil. La investigación se inició en julio de 2015 y en esa investigación se obtuvieron testigos que referían precisamente que utilizando, digamos, la oficialía del registro civil, expedían actas de nacimiento para ciudadanos guatemaltecos. Antes de esto, Humberto, ¿qué artículo se transgrede de la Ley General en materia de delitos electorales para poder tener el contexto? El artículo 13, fracción primera de la Ley General en materia de delitos electorales, que establece como tipo penal la expedición ilícita de credenciales de elector. Te comentaba, esta investigación nos llevó incluso a realizar una serie de inspecciones en el propio registro civil de Suchiate, Chiapas,
que nos permitió establecer irregularidades en más de 1000 actas de nacimiento, muchas de estas expedidas a nombre de guatemaltecos, es decir, a través de una serie de prácticas irregulares, en donde también se utilizó el ayuntamiento para expedir constancias de origen y de residencia de estos guatemaltecos, para que a partir de esto obtuvieran sus actas de nacimiento, y una vez que lograban obtener estas actas de nacimiento, acudían a los módulos del INE para obtener sus credenciales de elector de manera ilícita. Todo este procedimiento involucraba a esta persona, que es la señora Matilde Espinosa Toledo, y algunas otras personas funcionarias del registro civil y del ayuntamiento, que participaron como testigos en la expedición de esos documentos, que a la postre llevaron a la expedición ilícita de credenciales. Inclusive en la investigación se obtuvo cooperación internacional de parte del gobierno de Guatemala, que nos permitió establecer que muchos de estos ciudadanos que habían obtenido credenciales de elector efectivamente eran ciudadanos guatemaltecos. Eso nos permitió ejercer acción penal en contra de esta y otras personas más involucradas, y el día 30 de marzo el juez primero de distrito en Chiapas con residencia en Tapachula obsequió la orden de aprehensión en contra de 12 personas, entre ellas la señora Matilde Espinosa Toledo, respecto a quien se cumplimentó la orden de aprehensión al día siguiente, es decir, el 31 de marzo. ¿Y sería un caso de usurpación de identidad? Es un caso más bien de expedición ilícita de credenciales que tuvo una serie de implicaciones, entre ellas el que a partir de la expedición de esas credenciales de manera ilícita, porque obviamente estamos hablando de que lo obtuvieron ciudadanos guatemaltecos que no tenían regularizada su situación migratoria ni su residencia legal en México. De esta manera, un gran número de personas, y concretamente centroamericanos y particularmente guatemaltecos, obtuvieron credenciales de elector, que eso además permitió que en las elecciones tanto federales como locales pudieran votar a favor de determinado partido político. En este caso, existe la presunción fundada de que muchas de estas personas votaron a favor de la que hoy es presidenta municipal y de quien se ejerció acción penal. Entonces, esta conducta no solamente implicó la comisión de un delito, que es la expedición ilícita de credenciales, sino que además también esto generó otra serie de prácticas irregulares e ilegales, ¿no? Que en cierta forma también afectó la equidad de la contienda en el proceso electoral, tanto federal como local en Chiapas en el 2015. Ramsés, respecto de estos asuntos que estamos comentando sobre Chiapas, se realizaron bajo el anterior sistema del sistema penal. ¿Podrías un poco andar sobre cuál es la diferencia que tendríamos tanto respecto del anterior sistema y ahora el nuevo sistema penal acusatorio? Sí, Daniela. Bueno, la diferencia con este asunto que se tramitó bajo el viejo sistema, te podríamos comentar que se dio intervención, al igual que como se tendría que hacer en el nuevo sistema, a las partes para que, en este caso a los exconsejeros y a las demás personas que se encontraban involucradas, para que pudieran comparecer ante el Ministerio Público y exhibir los documentos que ellos consideraban desvirtuaban la imputación que en algún momento se les iba a formular. Asimismo, vertieron argumentos para establecer el por qué ellos sí habían llevado a cabo conductas que no eran generadoras de algún tipo de responsabilidad penal. Sin embargo, una vez que el Ministerio Público contó con todos los elementos, ejerció acción penal en contra de ellos en virtud de que la conducta que se les atribuyó fue que fueron omisos para desplegar alguna acción tendente a evitar el resultado, que en este caso fue la alteración al Registro Federal de Electores, en virtud de que ellos, en su calidad de expresidenta consejera del IEPC y consejeros, tenían, primero estaban obligados por el mismo cargo de funcionarios públicos que se encontraban desempeñando, a velar por la adecuada integración de los listados nominales, y segunda, por la ley también estaban obligados, y tercera, por un convenio que celebraron con el Instituto Nacional Electoral, en donde los exconsejeros del Instituto Electoral del Estado de Chiapas se comprometían a llevar a cabo las acciones necesarias para conformar el listado de electores chiapanecos en el extranjero y verificar que el mismo se llevara a cabo conforme a los lineamientos establecidos en la propia ley y en el convenio celebrado ante el INE.
Y respecto de estas órdenes de aprehensión que se dictaron, fueron para los 5 consejeros, tanto la expresidenta y los otros 4 consejeros. Así es, se ejerció acción penal en contra de los 5 consejeros, dentro de ellos la expresidenta, también en contra del representante legal de la empresa y en contra de la secretaria técnica del comité especializado que se encargó de establecer el listado de electores chiapanecos en el extranjero. Y por tanto serán destituidos de su cargo. Ellos ya fueron destituidos, el propio se llevó a cabo un procedimiento en el que se llevó la remoción por parte de la Sala Superior de todos los integrantes del Consejo. Del instituto. Así es. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con los licenciados adscritos a la Dirección General de Averiguaciones Previas para platicar más sobre los casos de Chiapas, tanto La Loba y el de los exconsejeros. Muchas gracias y regresamos. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral.
regresamos a su programa FEPADE Difunde TV. Humberto, ¿me podrías explicar un poco respecto de qué implicaciones tuvo esta conducta fraudulenta por parte de la presidenta municipal, tanto actualmente, y que motivaron durante el proceso electoral 2015? Mira, bueno, en principio comentarte rápidamente el estatus del asunto. Como te comentaba, el 30 de marzo liberaron la orden de aprehensión, el 31 en coordinación entre FEPADE y la Agencia de Investigación Criminal se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Matilde Espinosa Toledo, la actual presidente municipal de Suchiate, Chiapas. Posteriormente, que fue internada ella en el Centro de Reclusión Estatal Femenil en Tapachula, Chiapas, obtuvo su libertad bajo caución, una vez que la juez le fijó una garantía y la defensa, sus abogados exhibieron las garantías correspondientes, ella pudo obtener su libertad bajo caución. ¿Por qué te comento esto? Este es un delito considerado por la ley como no grave, por lo tanto, quienes digamos, están sujetos a este tipo de procedimientos tienen la posibilidad de alcanzar su libertad bajo caución. Sin embargo, quedan sujetos a un proceso. Actualmente está transcurriendo el término constitucional para que se resuelva su situación jurídica. Esto va a suceder el día 6 de abril de este próximo 6 de abril, cuando se resuelva la situación jurídica de Matilde Espinosa Toledo, por un lado, y por otro lado están pendientes de cumplimentarse 11 órdenes de aprehensión en contra de otras personas que también estuvieron involucradas en estos hechos. Y respecto a tu pregunta en cuanto a las implicaciones que pudo haber tenido en el proceso electoral y federal y local de 2015, como las implicaciones que podría tener también hacia otros hechos futuros, es de que, bueno, este tipo de conducta, la de expedir credenciales de elector de manera ilícita, y es ilícita porque se expiden a ciudadanos que no son mexicanos, que son guatemaltecos y que no tienen una situación regular en el país ni una residencia legal, implica de alguna manera lo que conocemos como turismo electoral, pero en este caso todavía en un rango mucho más grave. ¿Por qué? Porque involucra, digamos, otro país, ¿no?, de origen, que en este caso es Guatemala o Centroamérica, países de Centroamérica, ciudadanos que vienen de esos países y que migran a México, se instalan en una zona geográfica como fue Chiapas, y a partir de ello obtienen credenciales de elector. Esto genera que se incremente el padrón electoral y de votantes, y que estos ciudadanos en un momento dado puedan llegar a votar. Eso fue lo que sucedió en el proceso electoral 2015 federal y local. Pudieron ellos votar con estas credenciales que obtuvieron de manera ilícita, y de esa manera favorecer o perjudicar a un partido político o a un candidato. Existe la presunción de que al haber sido ellos favorecidos por esta señora y haber obtenido sus credenciales de elector a partir de una serie de prácticas irregulares, y siendo ella en ese entonces candidata del Partido Verde para la presidencia municipal, pues existe una presunción fundada de que muchos de estos ciudadanos que obtuvieron su credencial pues votaron para favorecer a esta entonces candidata, que le permitió incluso obtener la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas. Esa es digamos, la implicación, una de las implicaciones más graves, ¿no?, que hubo una afectación a la equidad en la contienda electoral. Y tengo duda, ¿qué pasa con esas credenciales de elector? ¿Se recogen o ellos nada más las usaron para el día de la elección? Bueno, evidentemente nosotros desde la etapa de investigación, y que obtuvimos ya datos suficientes para poder establecer que había sido expedidos de manera ilícita, nosotros informamos al INE para que el INE las diera de baja. Entonces, obviamente, esas credenciales las tienen en su poder muchos de estos ciudadanos que lo obtuvieron de manera ilícita, pero que ya no podrán ejercer su voto en virtud de que se informó oportunamente al INE para que a su vez las diera de baja. Y si ellos, digamos, las usaran o fueran a votar el día de la elección con estas, en una próxima, ¿qué podría pasar con estas personas que se ostentan? Una persona que vota sin
digamos, sin reunir los requisitos de ley, en este caso por no haber obtenido una credencial de manera lícita, o por el contrario, por haber obtenido una credencial de manera ilícita, también estaría cometiendo un delito, además de la obtención de la credencial de manera ilícita, que es el que no aquel ciudadano que vote sin haber cumplido los requisitos de ley. Bueno, también es una conducta tipificada como delito, y estarían también incurriendo en esta otra conducta ilícita, ¿no? Entonces, digo, también en ese sentido también es una práctica, es una conducta que podría constituir la comisión de un nuevo delito. ¿Qué países fueron los que tuvieron presuntamente registros respecto de la empresa que tú mencionaste que derivó de la contratación que tuvieron los exconsejeros y el instituto? ¿Cuáles a nivel internacional se manifestaron sobre estos registros? Bueno, la empresa tuvo registros de chiapanecos que supuestamente se encontraban residiendo en países como Estados Unidos, Angola, Liberia, Vietnam, República Checa, Trinidad y Tobago, de los cuales evidentemente la mayoría de ellos, por no decir su totalidad, resultaron fraudulentos porque, como te comentaba hace un momento, encontraron registros de que estos supuestos registros que habían sido realizados en el extranjero, 1,400 se llevaron a cabo en las propias instalaciones del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por lo que resultó completamente un fraude cibernético. ¿Y para qué elecciones se usaron estos registros? Para la de diputado migrante, la que se llevó a cabo el 19 de julio del 2015. ¿Y qué impacto tuvieron esos votos en la elección del ganador? Bueno, en total se recibieron de registros en el extranjero, fueron 17,573 registros que se recibieron. De estos se llevó a cabo por el propio instituto una depuración, quedando 10,808 registros, que fueron los que finalmente se mandaron al INE para que se conformara el listado de electores chiapanecos residentes en el extranjero. Y de esto te podría decir que todos los votos, o el 99% de los votos, fueron emitidos únicamente para 2 partidos políticos que se repartieron la totalidad de esos votos. Y evidentemente, si lo hubieran detectado con anterioridad, podría haber tenido un impacto para anular una elección. Así es, hubo varias llamadas de atención, incluso por parte de la misma empresa, en la que se fueron detectando los movimientos irregulares y el incremento, ¿no?, de manera tan grande que se llevó a cabo por parte de los registros, y estas alertas se fueron dando a conocer a los propios consejeros y al comité especializado que se conformó para este efecto, en el que se les estaba informando que había un movimiento atípico por parte de ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero que no reflejaba la realidad de cómo se habían llevado a cabo otro tipo de movimientos similares, por los que se les informó a los consejeros para que ellos tomaran a cabo alguna medida para evitar esto. Sin embargo, al no haberlo realizado, es donde nosotros tipificamos, se tipifica el delito de alteración al Registro Federal de Electores en virtud de que fueron omisos para desplegar alguna acción que impidiera este resultado. Esto es la alteración del registro. Humberto, en el marco de que se expidieron ilícitamente varias credenciales de elector, ¿qué participación tuvieron estas 11 personas, además de la que hubo por parte de la presidenta municipal? Bueno, mira, se utilizó, digamos, como instrumento para obtener las credenciales de elector de manera ilícita. Se utilizó a diversos funcionarios del municipio de Suchiate en ese entonces, que entre otras funciones expedían constancias de origen para que ciudadanos que no habían obtenido su acta de nacimiento, digamos, de manera regular o de manera normal, sino que harían su procedimiento de expedición de manera extemporánea. Estos funcionarios, digamos, expidieron en estos casos muchas constancias a ciudadanos guatemaltecos como una forma de, digamos, de promover, de gestionar a través de esta práctica irregular la obtención de un acta de nacimiento extemporánea.
Te comentaba de la inspección ministerial que nosotros realizamos en el registro civil de Suchiate, detectamos poco más de 1,200 actas con irregularidades, muchas de estas expedidas de manera extemporánea y a partir de la obtención de documentos como estas constancias de origen que te comento, que fueron expedidas por funcionarios del municipio. Estas personas que también están involucradas y respecto a quienes se liberó orden de aprehensión, algunos de ellos fueron funcionarios del municipio que realizaron esta función de expedir constancias de origen para que de manera extemporánea muchos de estos ciudadanos guatemaltecos obtuvieran credenciales de elector. Obviamente también se utilizó como un instrumento para obtener estas credenciales de elector, se utilizó el registro civil. A partir de esas constancias se obtuvieron las actas de nacimiento extemporáneas en donde participaron también funcionarios del registro civil y en ese entonces la entonces candidata también participó en muchos de estos documentos, no en la expedición, pero sí fungiendo como testigo tanto de las constancias de expedición, de las constancias de origen que expedidas por el municipio, como de las actas de nacimiento extemporáneas expedidas por el registro, e inclusive también participó como testigo en algunas de las credenciales que fueron expedidas por el INE, en aquellos casos en donde, de acuerdo al procedimiento que establece el propio INE, el ciudadano no tiene con qué identificarse. Entonces, la ley prevé que se puede presentar el ciudadano con 2 testigos que lo van a identificar, son testigos de identidad, que le permite, junto con un documento que es el acta de nacimiento, obtener su credencial. De esta forma, digamos, fue como tuvo una participación concreta y específica cada uno de estos entonces funcionarios municipales, como del registro civil, como la entonces candidata, para finalmente obtener credenciales de elector de manera ilícita a través de este procedimiento. Que bueno, tengo entendido que sus nombres no pueden ser hacerlos públicos en razón de la protección de datos personales. En razón de la protección de datos personales, por un lado, pero también en razón de la secrecía que es un principio que rige la averiguación previa, las investigaciones, y porque, bueno, pues además... al estar en trámite. Está en trámite, es un proceso que está en trámite, es una orden de aprehensión que no se ha cumplimentado por el resto, digamos, de los involucrados, y bueno, no sería además por razones de la finalidad que se persigue, proporcionar los nombres de quienes están involucrados. Pues muchas gracias, estimado Humberto Ramsés, por su participación en este espacio. Y amigos y amigas, vamos al final de este programa y los esperamos para su próxima transmisión. Hasta luego.